Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10,000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de los esposos Borrero, la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero, veedores ciudadanos, quienes en esta semana estarán acompañándonos hoy lunes para iniciar conversatorios matutinos. Buenos días, doctora Luz Betty. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, Pablo. Buenos días, audiencia. Muy buenos días, señor director, doctora Luz Betty y la amable audiencia. Muy bien, comenzamos semana con varios temas en la mesa. El primero de ellos, el hecho político del fin de semana, la convención del movimiento Uribe Centro Democrático, que ayer anunció oficialmente a Óscar Iván Zuluaga como el candidato presidencial para los próximos comicios que se realizarán en mayo del 2014. El doctor Echeverri, jefe de debate de la convención, escrutador de la convención, mencionó que Óscar Iván Zuluaga había ganado con el 56% de la votación. Algunos sectores al interior de la propia convención, de 1.390 personas, preguntaron que mostrara cómo habían sido los resultados y el doctor Echeverri dijo que él los tenía pero no los iba a mostrar por ahora. Se han generado algunos conatos de división o de descontento al interior del uribismo. El doctor Francisco Santos expresamente y ante las cámaras de televisión se negó a hablar cuando el presidente Uribe los nombró a él y a Carlos Holmes Trujillo jefes de debate de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Visiblemente molesto, Pacho Santos recibió el micrófono del presidente y lo pasó la posta a Carlos Holmes Trujillo, quien insistió que hablara y él se negó. Esto fueron cámaras vistas a todo el país y estarían diciendo que la unidad al interior del uribismo no es tanta como aparentemente lo es. Pero el hecho político es que ya hay un candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, a quien dicen que es más estadista que político. Veremos qué va a pasar con esta apuesta y qué va a pasar con los candidatos al Congreso de la República, para Senado y para Cámara de Representantes. Doctora Luz Betty, ¿usted esperaba que ese fuera el resultado de la convención uribista que se realizó la semana que termina? Pues lo que se esperaba era de que el precandidato Santos, Pacho Santos, pues obtuviera una votación considerable, pero de todas maneras, viendo los acontecimientos de los días que antecedieron a la convención, pues era fácil suponer que finalmente Óscar Iván Zuluaga iba a resultar elegido, porque tenía los afectos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de manera que pues no es tan sorpresivo ese resultado. Y usted, doctor Pablo Borrero, ¿usted consideraba que Santos iba de todas maneras a ser el candidato o también dudaba de esa posibilidad? No, yo sí tenía la convicción de que el candidato iba a ser Óscar Iván Zuluaga, porque pues desde un principio pues el expresidente Uribe ha mostrado su predilección en favor de dicho candidato. Además, pues es entendible que en política, pues enfrentados dos primos, hermanos dobles a la presidencia de la República, pues desacredita de alguna forma
el movimiento de Uribe Centro Democrático. Yo creo que ellos pensaron en esas circunstancias y además en el hecho de que pues el ex vicepresidente Santos es una persona que pues no tiene las calidades, digamos, de estadista, y además es un hombre muy ambicioso en el fondo. Y claro, eso va a tener un efecto hacia adelante en todo el proceso de la campaña pues para presidente de la República, porque a lo mejor no es improbable que el ex vicepresidente Santos termine abriéndose de la campaña e incluso postulándose como posible candidato. Uno, pues en política, como decía la doctora Luzberti Jiménez de Borrero, pues hay que tener en cuenta la dinámica de la misma. En política uno y uno no son dos. Pero permítame decirle que al lado de ese hecho, pues que ha tenido una resonancia política nacional, hay otro hecho que me parece que es de vital importancia. Son las declaraciones del presidente Santos, ¿no?, en relación con los calificativos que le dio pues al uribismo, cuando los calificó de buitres, ¿no?, que se apropian pues y que no quieren la paz sino la guerra, y que buscan es la muerte, y que él los va a combatir y los va a derrotar pues con la paz. Esto también ha tenido mucha significación porque muestra pues el enfrentamiento que hay entre el expresidente Uribe y el presidente Santos ya en campaña política, y al portas de que en el mes de noviembre pues diga públicamente que va a optar por la reelección. Sí, perdón, y le complementaría allí. Se trata no simplemente de que ese enfrentamiento verbal entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, o las manifestaciones que hizo el presidente Santos este fin de semana en relación a los buitres de la guerra, no es que sea una confrontación entre halcones y palomas, no. Los dos son halcones, lo que pasa es que tienen estilos diferentes, ¿no? En eso sí tenemos que ser muy claros, tener toda la claridad. No es que el presidente Santos pues es manso, es palomita, no, es tan duro como lo es Álvaro Uribe Vélez, es un halcón también, pero lo que pasa es que tiene estilos diferentes y eso es lo que se ha puesto en juego, ¿no? Bueno, la semana pasada entrevistamos en este canal a una firma, a la directora de una firma de encuestas que hizo un sondeo de opinión en el Valle del Cauca y particularmente en Cali sobre algunos personajes de la vida política nacional, y nos llamó poderosamente la atención que el expresidente Uribe arrasa en favorabilidad, pero muy por encima de Angelino Garzón, por ejemplo, que es el actual vicepresidente. Aquí en Cali, del grupo de censados, el 31% manifestaba su afecto o su mucho afecto por Álvaro Uribe Vélez, contra solo un 11% que lo manifestaba por Angelino Garzón y un 3% que lo manifestaba por Juan Manuel Santos. Esto lo digo porque de alguna manera habrá que admitir que definitivamente la opinión pública en Colombia sí se derechizó en los últimos años por todo este problema de la guerra, del conflicto interno que hemos tenido durante medio siglo, y de fondo lo que se está planteando es que los 9 millones de votos que Juan Manuel Santos tuvo, no los tuvo él sino Uribe, en cuerpo ajeno, en el cuerpo de Juan Manuel Santos. Entonces cuando Uribe dice Santos me traicionó, pues la opinión pública se vuelca a favor de Uribe y se pone recelosa con Santos. ¿Ustedes coinciden que ese es el precio que está pagando Juan Manuel Santos con esa bajísima opinión pública que lo favorece? Bueno, en cuanto a que el país se ha derechizado, pues eso es una posición relativa. Es decir, nosotros no podíamos decir en términos absolutos pues que el país hoy por hoy ha optado por votar por sectores de derecha que encabeza en este caso el expresidente Uribe.
yo diría que hay una gran influencia, desde luego, del uribismo pues en la opinión pública por todo lo que ha sucedido, entre otras cosas porque la política del presidente Santos ha sido un fracaso desde el punto de vista social, toda vez que pues le ha incumplido a todo el mundo y además pues no ha podido resolver los problemas menudos de la política. Hoy estamos abocados a que haya en el mes de noviembre un nuevo paro agrario porque pues el gobierno no ha podido cumplir o no ha querido cumplir y eso va a generar otra situación sumamente grave desde el punto de vista social. Pero por otra parte yo pienso que hay sectores democráticos y progresistas que van a entrar en el juego político, no solamente en la parte electoral, sino yo para efectos de determinar un nuevo gobierno. A mí me parece que, por otro lado, esos sectores se están agrupando en torno a la posibilidad de que se cree un gran frente amplio democrático que permita no solamente llevar a unos representantes a los cuerpos colegiados, sino ver otra alternativa distinta. Ahora, todo eso obviamente está ligado con lo que sucede en este momento en La Habana, Cuba, ¿no? Pues yo diría que de todas maneras lo más probable ya es que se haga un acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y el movimiento guerrillero de las FARC-EP. A mí me parece que el camino se está abriendo hacia esa forma de resolver ese problema del conflicto armado en Colombia. Y eso va a influir obviamente en la aglomeración, en la unidad, en la organización y en la movilización de esos sectores que de todas maneras creen que estos gobiernos, ya sea con Santos o con Uribe o con Óscar Iván Zuluaga, no tienen una solución ni una respuesta a los verdaderos problemas del país. Ya, doctora Luzbetti, si hacemos un poco de revisión de cómo estaba más o menos manejándose la votación para Óscar Iván Zuluaga, todos los informes que han trascendido dicen que él contaba desde antes de hacerse la convención con el apoyo del sindicato antioqueño, con el apoyo de empresarios del Valle del Cauca, concretamente azucareros, y con empresarios y grupos de élite de la costa atlántica. Es decir, las tres regiones, digamos, lo más representativas económicamente hablando, estaban apostando por Óscar Iván Zuluaga. Eso hace parte del análisis para determinar realmente cuál es la tendencia política e ideológica en el país. Y el país, yo diría que no es que se ha derechizado, no, me parece es que se han profundizado las contradicciones, la polarización que hay. En el país hay un gran sector, yo diría que una mayoría de personas que son opuestas a la ideología y a la forma de gobernar del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y eso es lo que cuenta, y todos estos sectores están tratando de reorganizarse para, unidos, las próximas elecciones en marzo del año entrante y las de mayo, pues ir de consenso, con un candidato por lo menos y con unos candidatos, con unos programas a enfrentar al uribismo y por supuesto al santismo. De manera que aquí lo que tenemos que ver es hacer los debates sobre los verdaderos problemas en los que el país está inmerso. El problema social es grande y fíjese usted la paradoja, mientras la economía para los grandes dueños de la riqueza nacional les va muy bien, los índices son muy favorables, las situaciones para el país en general muy mal. Es decir, ese cuento de que se ha aumentado la clase media y entonces como que si se hubieran resuelto casi todos los problemas, no deja de ser eso, un cuento, es totalmente irreal. Me parece que aquí lo que tenemos es que todos unidos analizar las políticas, ver los problemas. Lo que pasa es que ese inmenso sector poblacional, la clase media, que también lo llaman la franja amarilla, no está unido, no está organizado
para enfrentar los debates, los embates de esta política. En tanto, los sectores populares sí están organizados. Me parece que por lo que hay que empezar es organizarse la clase media alrededor de programas, de propuestas, de políticas, de reflexiones, de análisis, porque lo contrario es seguir peor a lo que como venimos. Ya, bueno. Hay un aspecto de la mecánica política que de golpe cuenta en todo este análisis, y es que los representantes del uribismo centro democrático, por ejemplo, para las elecciones a Congreso en el próximo año, en el mes de marzo, son gentes que no tienen votos, son generalmente gentes que de alguna manera, algunos pues son empresarios, algunos son representantes de gremios, algunos han estado vinculados a la política, pero en general son gentes que los sectores políticos, por lo menos democráticos y progresistas, repudian porque no tienen pues el carisma ni el liderazgo, ni representan ni defienden los intereses generales del pueblo. Pero además detrás de ellos están los viejos y los nuevos caciques políticos, hoy muy desgastados. Yo pienso que a pesar de los vaticinios de que el presidente Uribe va a tener pues muchos representantes y senadores, pues eso desde luego se puede analizar partiendo también de esa base, de que no todos esos representantes realmente pueden acumular los votos suficientes como para llegar allá. No nos olvidemos de que el umbral ahora para ser, por ejemplo, senador a la República es muy alto, casi 500.000 votos hay que sacar para poder llegar en una lista cerrada, ¿no?, a ser senador de la República. Y en el Valle del Cauca, por ejemplo, para ser representante y poder entrar a competir con los demás los candidatos a la Cámara, se necesita por lo menos tener unos 50.000 votos. Y eso no es fácil conseguirlo, ni siquiera por aquellos que han estado desde tiempo atrás vinculados a la actividad político-electoral. Bueno, demos un cambio y abramos otra ventana, hablemos de Cali. Hablemos de los últimos acontecimientos que se han presentado en torno a la movilidad en la ciudad, al tema del MIO, al tema del anillo perimetral que se ha lanzado con bombos y platillos. La gran prensa caleña lo ha manifestado, la escrita, la televisada y la radial, anunciando como un hecho lo que apenas son unas ideas, porque todavía no se han podido comprobar que existen los estudios y que están los documentos técnicos y financieros, corriendo el riesgo de que ahora vayamos de nuevo a pasar por la misma situación que pasamos con las megaobras. Se presentan como proyectos lo que son apenas iniciativas y se autoriza apertura de licitaciones sin sustentación ni técnica, ni jurídica, ni financiera. Y ya hemos visto los caleños en los últimos 4 años lo que ha pasado con las megaobras que se autorizaron sacar a licitación y a la hora de la verdad no tenían estudios, y le hemos dado la oportunidad a los contratistas, que precisamente no son pequeños empresarios, sino grandes emporios de infraestructura y de construcción, a que ellos vayan adaptando y adecuando los pliegos licitatorios de acuerdo a sus conveniencias. Y entonces un pliego que sale por 100 termina corregido por 200 y hay que pagarle eso al contratista de la obra. Aquí estamos ante un problema. Cali tiene un lío grave con el MIO. Hay 680 buses en funcionamiento de casi 900, que es lo que se requiere. Apenas el doctor Sandoval ha insinuado que ya consiguió con Davivienda un cupo de crédito de 40.000 millones de pesos para chatarrizar los buses, comprar y chatarrizar los buses que están en circulación, que serían como la condición para permitir que saliendo esos entren los otros 150 buses que se requieren todavía que entren al sistema del MIO. Estos son como los problemas fundamentales, y a esto se le une todo el bombo y la bulla y el ruido que está sonando con el famoso anillo perimetral, cuando todavía el MIO es nuestro gran dolor de cabeza. Doctora Luz Betty.
Usted tiene toda la razón, hay dos megaproyectos que están sonando, este de la perimetral y otra también para el sur. Son dos megaproyectos muy costosos. De uno, inclusive de la perimetral, se habla de que tendría un costo aproximadamente de 1.000 y tantos millones de dólares, sin que se hubiera sabido a ciencia cierta de dónde saca quien ha hecho esos preestudios, esas cifras, esos valores. Ahora, ¿cómo han hecho estos preestudios? Con base a una ley que se dictó el año anterior, que es la ley 15 y pico de 2012, por medio de la cual se permiten esas asociaciones público-privadas donde el inversionista, entre comillas inversionista, pues entra a aportar capital y el Estado simplemente pues se basa en lo que él dice y le permite el usufructo dentro de un periodo máximo de 30 años, que es lo que va a pasar también con Ciudad Paraíso. Y entonces, aquí sería con peajes, y entonces tendría que ir al Consejo Municipal para que el Consejo autorizara peajes. Si se van a hacer dos megaproyectos de esa manera, van a tener que pagar los caleños o vamos a tener que pagar dos peajes en la ciudad de Cali. Inicialmente se ha hablado de que lo pagarían, un peaje estaría al sur, Cali-Jamundí, pero que no lo pagarían los que salen de Cali, sino los que entran a Cali, vienen de Popayán, de Santander, de Jamundí, de donde sea. Pero la otra megaproyecto que se pretende hacer, no nos han dicho dónde estarían los peajes, pero independientemente de dónde estén ubicados, con las experiencias que tenemos, es muy probable de que también la municipalidad se vea abocada en un futuro a unas demandas porque los concesionarios allí no van a ver satisfechos su tasa de retorno, sus inversiones en los términos que ellos lo tenían establecido. De manera pues que a mí me parece que la municipalidad, los caleños, no podemos seguir con esa línea de acción donde se cree que el desarrollo, el progreso y el bienestar general son la construcción de unas mega obras y que eso per se genera empleo, que eso per se mejora las condiciones de vida de los caleños. Aquí hemos visto, en lo que tiene que ver con el transporte masivo, hay una quiebra técnica, en primer lugar. En segundo lugar, la ciudad no puede seguir operando, no se puede seguir manejando solamente en función del mío. Y cuando digo de esto, eso no es sinónimo de movilidad. Aquí no se ha pensado en la movilidad de la ciudad, empezando de que no hay un plan de movilidad como lo manda la ley. Aquí se hicieron unas normas que en ningún momento eso constituye plan de movilidad y tenemos el caos en el transporte aquí en la ciudad de Cali, en la movilización, los vehículos, las motos, las bicicletas, peatón no tiene por dónde transitar realmente y no podemos llenar a la ciudad de puentes peatonales porque es que no se está pensando en los niños, en los enfermos, en las mujeres embarazadas, en las personas mayores de edad y aquellos núcleos que sin estar dentro de estos órdenes que acabo de indicar tienen problemas de rodillas y no pueden estar subiendo y bajando gradas permanentemente. Doctor Pablo, se pregunta uno como ciudadano, bueno, ¿y no sería mejor que si es que hay posibilidades de inversión, el gobierno municipal insista en terminar, por ejemplo, el Miocable, que quedó ahí como un elefante blanco, las estaciones a medio hacer, pero allí se movilizaría una cantidad de gente que vive precisamente en la zona de ladera de la ciudad, que se hiciera todo el trabajo de ampliación de los alimentadores y se terminaran las estaciones del Mío, que son las que están en veremos, la de Calima, la de acá del Oriente, que ni hay plata ni se sabe si se van a hacer o no, y en cambio de terminar
de cerrar el circuito del Mío, ya nos están hablando, sin terminar el Mío, de que van a embarcarse en 2 faraónicas obras, una que va a ir por la avenida de los Cerros y otra que va a venir por la avenida Ciudad de Cali, sin resolver lo que está a medio hacer. Claro, le voy a contar esto. Mire, nosotros fuimos invitados por el Consejo Municipal para participar precisamente en el debate que se llevó a cabo en la semana pasada, en donde estuvieron pues rindiendo unos informes el presidente de la ENRU, es decir, de la empresa de renovación urbana, y de Metrocali. Ellos en sus informes pues presentan el estado en que se encuentran estas entidades y desde luego pues hablan de la necesidad y el compromiso de construir varias estaciones, entre ellas la estación del Calvario, que es la que queda en el centro de la ciudad y que pues va a generar un cambio fundamental desde el punto de vista urbano de todo ese sector. También se habló inclusive allí pues de que había que mejorar la frecuencia de los buses del Mío, porque pues la gente se demoraba 30 y 40 y una hora pues esperando que pasara el bus alimentador o el Mío pues para poder ir a su trabajo o regresar a su residencia. También se habló de que pues los recursos que maneja Metrocali estuvieran a cargo directamente de Metrocali y no de una entidad privada, el SIUR que se llama. También se habló de los puestos de venta de los tiquetes, que pues finalmente no responde a las necesidades que tiene la gente para adquirir el tiquete para poderse montar en cualquiera de estos buses. Bueno, se hablaron de muchas cosas y se hizo una descripción de todos los problemas desde el punto de vista de Metrocali y también de la renovación urbana, la empresa de renovación urbana. Pero ¿qué observa uno? Que fuera de la descripción no hay un análisis de fondo de los verdaderos problemas que tienen estas entidades. Mire, es que el problema de Metrocali es sumamente grave. Es que Metrocali está abocada a una quiebra definitiva. Y desde luego, ¿por qué? Porque hay una serie de problemas pues que ya los hemos anotado, no hay las estaciones, la frecuencia, no se venden todos los tiquetes, hay un problema de oferta y demanda pues de esos buses y los operadores de los buses están por debajo de cuerda presionando a la administración para que les autorice un aumento de las tarifas, porque según ellos, con eso podían ellos equilibrar, llegar a lo que ellos llaman el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Ese es un chantaje que vienen haciendo desde hace tiempos y que pues lógicamente se ha convertido en una presión contra el gobierno. Ahora, el gobierno les acaba de entregar, el gobierno nacional, 90.000 millones de pesos para todo lo que tiene que ver con la chatarrización pues de los buses del servicio público. Y para resolver los problemas es increíble, los problemas de la gasolina de los buses, que están parados porque no hay cómo llenarlos, y los problemas de los repuestos de los buses que se dañan. Y entonces todo eso se ha vuelto un pretexto para decir, no, es que nosotros, si no nos ayudan, no, si no nos autorizan las tarifas, no podemos funcionar. Por ese camino, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hoy la nación, a través de una fiducia, les va a entregar 90.000 millones de pesos. Pero eso es un paliativo, no va a resolver el verdadero problema porque esa empresa tiene un déficit presupuestal muy grande que no lo pueden cubrir. 2.000 millones día. Exactamente. O sea que eso dura para 45 días. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos advirtiendo en este caso? Pues que o lo van a intervenir definitivamente de manera absoluta para nacionalizar o municipales el transporte, y eso significa entonces que la municipalidad o la nación va a tener que pagar los costos de la mala administración, de la mala planeación, de la imposición de un sistema que no ha debido de desarrollarse en Cali de la manera como fue diseñado, y desde luego eso va a repercutir obviamente en la movilidad de los usuarios. Entonces, esa situación es muy grave. Eso de un lado. Y del otro lado está lo que se relaciona con la empresa de renovación urbana. Es la encargada de construir la famosa estación
del Calvario. Y allí pues van a hacer una renovación urbana de varias manzanas del centro de la ciudad. Para eso entonces Metrocali y la ENRO se han asociado con una empresa a quien ya pues le van a adjudicar el contrato de la renovación porque se ganó la licitación. Y allí sucede una cosa muy particular. Allí ya no es el caso de que el Estado contrata con una empresa para que realice determinadas obras, sino que allí hay es una sociedad que funciona con base en la famosa ley de la cual hablaba la doctora Luz Betty, la famosa ley de las alianzas público-privadas. Pero resulta que, viendo el trasfondo de todo eso y lo que se viene con base en la experiencia de otras alianzas, allí quien va a salir ganando de esa alianza es la empresa privada, porque va a tener el poder de la comercialización de toda la zona. Y entonces por ese camino, pues lógicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que todos esos pequeños y medianos propietarios que están allí o venden o se van o finalmente van a quedar sometidos a la voluntad de esa gran comercializadora que es la que va a manejar todo ese sector ahí. ¿Eso qué implica? Que va a haber un gran desplazamiento, ¿no?, de sectores sociales, de pequeños y medianos propietarios de todo ese sector. Cuando lo lógico es que la renovación urbana, y nosotros no estamos en contra de la renovación urbana del centro, se haga con la gente que está allí, con la gente que vivía allí, con los comerciantes, con los pequeños propietarios, porque de esa manera realmente se incluye a la sociedad, a ese sector social, al desarrollo y la construcción de Cali. Pero van a hacer esto lo contrario, van a generar un gran desplazamiento de esos sectores del centro de la ciudad y van a hacer el gran negocio. Ya le cuento que hay grupos económicos que nosotros conocemos que están empezando a comprar predios en ese sector y se arriman donde un pequeño propietario y le ofrecen un valor irrisorio por su predio, muy por debajo pues del verdadero costo pues y precio en el mercado de ese bien. Y claro, usted con 20 millones, con 30 millones que le den por un predio pues que van a renovar, pues lógicamente no puede conseguir en ninguna otra parte ni vivienda ni poner un negocio. Correcto, y si no le toca irse para el fondo de Agua Blanca o para arriba en la ladera. Así mismo. Mire, en esta sociedad que se llama Sociedad Promotora Centro Comercial Ciudad Paraíso, es una sociedad que es una SAS, una empresa sociedad anónima simplificada, y está integrada por 4 empresas, 2 de ellas de Bogotá y 2 de ellas de la ciudad de Cali. Los nombres de esas empresas se los puedo decir: Canales Desarrolladores SAS, es de Bogotá. Canales Andrade y Compañía SAS, es también de Bogotá. Construcciones Técnicas Santa María S.A. de Cali y Herradura S.A. también con domicilio en la ciudad de Cali. ¿Y sabemos quiénes son los socios o accionistas de esa empresa? Es una sociedad anónima, pero estamos investigando por lo menos los miembros de la junta directiva y los representantes legales. ¿Qué va a pasar con esto? Que eso se va a repetir con lo de la perimetral. Estas personas son los que hacen los preestudios. ¿Y cuál es el argumento? Como Metrocali no tiene dinero para construir la estación El Calvario, entonces esa alianza público-privada, en este caso con esta sociedad que le acabo de anotar, entra supuestamente o entra a poner el dinero de lo que cuesta la estación, como 18 mil millones de pesos, pero ellos no ponen los 18 mil, sino como 14 mil millones de pesos, alguna cosa así. ¿De dónde obtienen ellos los dineros? Ellos no los traen ya y no los tienen en el banco, sino que como contraprestación se les permite construir al lado una especie como de centro comercial, y entonces ellos van a comercializar todos esos locales. Y con las preventas, con lo que ellos recaudan por preventas, hay una fiducia. Esa fiducia va a manejar esos dineros de las preventas. Con ese dinero
es que se va a pagar lo de los 14.000 millones de pesos, lo que cuesta la estación en el Calvario. Pero fíjese usted que allí surgen varias cosas. La plata del gringo, como se dice. La del Mister. La del Mister, exactamente. Y entonces allí viene la reflexión. La gente muy emocionada y muy feliz va y abona a esos locales, a esos inmuebles. Y entonces todavía no tenemos POT. ¿Qué va a decir el POT? Y el POT no puede seguir siendo, a no ser que aquí los caleños se dejen seguir manejando como ovejitas, como seres que no razonan. Entonces, aquí tenemos que exigir los estudios. El POT tiene que ser en función de la movilidad, en función del medio ambiente, en función de servicios públicos, en función del patrimonio. Es decir, hay una serie de componentes que no los podemos obviar y resulta que, ¿cómo va a quedar allí Ciudad Paraíso? Nos están mostrando unas maquetas muy bonitas como todo en la maqueta, pero en la práctica, ¿qué va a significar en materia de movilidad? Por donde está la Ciudadela de la Justicia, que apenas hace 8 días exactamente, por medio de un decreto o una resolución de la administración municipal, fue aprobada la Ciudadela de la Justicia. Y fíjese usted que ya se habían dado dinero, se había ubicado dónde va a ser el sitio y no había ninguna normatividad que se permitiera construir la Ciudadela de la Justicia. De manera que estos son los problemas, todo se impone, todo se va haciendo sobre el desarrollo de los acontecimientos, no hay una verdadera planeación de la ciudad, de las obras, y eso es lo que generalmente está conduciendo a este Pero aquí caos. hay un tema que me parece a mí que es de mayor calado y es, definitivamente Cali no tiene planeación estratégica, no tiene planeación de largo plazo. Y todavía hay... Ni de mediano tampoco. Cada ratito invitan que Cali 2036, que es Sí. cuando cumpliremos 500 años, pero yo no sé qué es lo que se ha hecho o dónde quedan esos estudios sesudos, porque Cali sigue manejándose como al día a día. Lo que vaya saliendo lo vamos resolviendo. Yo quiero conectar el tema del mío, que es muy grave, y ustedes no me han dicho nada sobre qué pasa o qué han estudiado ustedes como veedores con el miocable, que quedó ahí como un elefante blanco, con otro tema que es muy grave, y es que Cali, que es una ciudad que está rodeada de 7 ríos, y uno de ellos, el segundo río más importante del país, el río Cauca, es una ciudad que en 6 meses ha tenido 46 cortes de agua. 46 cortes de agua de más o menos 8 horas de duración cada corte. Todo por turbiedad, porque el agua no llega, o porque mucho invierno, o bueno, por 1000 razones. Y ahora ya está hablando en Cali la nueva administración de que hay que hacer más reservorios, como el que hizo Susana Correa cuando fue gerente interventora. Ella hizo un reservorio que en este mismo canal nos comentaba que esa iba a ser la solución definitiva de Cali, que el reservorio que se estaba haciendo en Agua Blanca iba a tener capacidad para 80.000 litros de agua, de 80.000 metros cúbicos de agua, y que con eso se iba a resolver el problema de suministro, y que por lo tanto la ciudad no se iba a dar cuenta cuando tuvieran que cerrar con puertas por turbiedad del agua del río Cauca, porque siempre íbamos a tener agua. Pues a la hora de la verdad se demuestra que ese reservorio escasamente dura entre 3 y 4 horas cuando muy bien va, y el resto del tiempo la ciudad sin agua en grandes proporciones. Pero los caleños no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, tenemos líos de megaobras, tenemos líos de mío, tenemos lío de ahora un nuevo anuncio faraónico, anillo vial perimetral, tenemos el problema de Ciudad Paraíso, y ahora tenemos el problema del agua que se nos cierne y que nadie le ha parado bolas. Bueno, es que sobre eso hay 2 aspectos que a mí me parece que hay que señalar. Por ejemplo, en el caso de la construcción de la famosa estación del Calvario del Mío, este no es un proyecto de ahora, es un proyecto que fue aprobado en el año 2006 por la administración, con base en un decreto municipal. Inclusive hay una circunstancia, y es la siguiente:
Resulta que de acuerdo con la ley 388 del 97, todos esos procesos que tienen que ver de renovación urbana, por ejemplo, o de construcción de vivienda, de interés social, etcétera, etcétera, se pueden desarrollar con base en planes parciales. Pero resulta que esos planes parciales tienen que ser llevados por la administración respectiva a la consideración de la corporación edilicia. Entonces, hasta comienzos en los años 2001, 2002, 2003, ¿no? Los primeros años en que a partir del 2000 fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial, pues las administraciones del momento llevaban esos planes parciales a la consideración del Consejo. Pero llegó un momento en que los urbanizadores y comerciantes de propiedad raíz comenzaron a presionar y a hacer lobby en el Consejo para que se modificara esa normativa. Y entonces, ¿qué sucedió? Un buen día el Consejo Municipal renunció a la potestad para aprobar esos planes parciales y esa facultad quedó en manos del Ejecutivo. Bueno, la famosa estación esta del Calvario fue aprobada con base en un plan parcial, ¿no?, que tenía como fundamento un decreto municipal, no un acuerdo municipal. Bueno, sin embargo, efectivamente no se hizo y han pasado casi más de 6, 7 años, ¿no?, sin que se hubiera realizado ese proyecto. En un principio se hizo unos preestudios, pero no hay estudios definitivos, ¿no?, por cuenta de la administración de ese proyecto. Lo mismo sucedió con el Miocable. El Miocable, afortunadamente el Miocable sí fue aprobado con base en un acuerdo municipal. Pero claro, ¿qué sucedió con el Miocable? El Miocable se presupuestó en una suma, diga usted, si mal no recuerdo, de 27 mil millones de pesos. Bueno, para transportar a la gente que vive en la ladera de Siloé y llevarla desde la Estrella, ese punto desde la Estrella hasta la estación esa que queda allí en Cosmocentro. Pero resulta que hicieron el contrato y en medio de la alegría y el folgorio y de las cosas que pasan aquí en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina, ¿no?, terminó ampliando la obra. Es decir, ya a él no le gustó ciertas cosas, sino que dijo que no, vamos a hacer una plazoleta aquí, más bien eso está por fuera del contrato. Entonces el contrato, pues lógicamente, ya no valía 26 mil millones de pesos, sino que comenzó a valer 30 mil y 40 mil millones de pesos. Por ese camino no solamente fue que no hicieron la plazoleta, no la terminaron como debía de ser, sino que le quedaron mal a los contratistas, que eran los que suministraban las góndolas que había que traer, importar para poder armar el sistema del Miocable. Hoy esas góndolas están arrumazadas en una bodega y eso le está costando una millonada al municipio de Cali desde hace varios años, porque pues como no han vuelto otra vez a poner a funcionar el sistema, y no lo han puesto a funcionar el sistema porque hay una pelea. Resulta que los contratistas, ¿no?, hay un tribunal de arbitramiento en donde los contratistas están exigiéndole al municipio el pago de un excedente, y eso pues no se ha definido todavía, y quién sabe cuándo se definirá. Hasta tanto el municipio tendrá que pagar el bodegaje millonario de esas góndolas que se encuentran en un sitio en la ciudad de Cali. Entonces, la responsabilidad aquí es compartida. No solamente es la administración municipal que tiene las iniciativas, sino que es el Consejo Municipal que se ha desprendido de sus facultades y que en el caso concreto de ahora, con estos informes rendidos por estos funcionarios, no ha hecho ningún análisis de fondo. Dizque control político, pero un control político en donde no se tocan los problemas de fondo, ¿no?, que pues tienen que ver con los intereses y necesidades de la gente. Por eso sucede lo que está pasando. Y en relación con lo del agua, mire, claro,
es que la señora Susana Correa estaba en campaña electoral. Y entonces alguien le dijo, hombre, lo mejor será que usted, para resolver los problemas que hay con los habitantes del sector del oriente de la ciudad, suroriente de la ciudad, construya un reservorio allí al lado de las plantas. ¿Y qué pasó? Pues yo recuerdo que para ese momento se hizo críticas técnicas sobre eso. Se dijo que ese reservorio no servía porque eso escasamente podía abastecer en un porcentaje mínimo y durante un tiempo también muy limitado, ¿no?, el servicio del agua potable. Bueno, incluso para esa época una de las alternativas no era la de construir ese reservorio, sino unos tanques de agua, ¿no?, que almacenaran una cantidad, un volumen mayor de agua para surtir pues a esos barrios por los problemas que ya sabemos. Bueno, de todas maneras, ahora se está hablando de construir esos tanques, pero no se sabe dónde los van a construir porque no hay dónde construir esos tanques, no hay el espacio. Y por otra parte, con la construcción de esos tanques no se va a resolver el problema porque a lo mucho se podrá satisfacer esa necesidad por 2 o por 3 días. Mire, usted preguntaba concretamente lo del miocable. Ya el doctor Pablo Borrero ha empezado a dar unas respuestas sobre eso. El miocable ya se va quedando corto en caso de que finalmente se lograra ejecutar en su totalidad, porque hay sectores de ladera que están súper poblados y no se tuvieron en cuenta en esos momentos. Se ha pensado mucho en Terrón Colorado, etcétera, pero hay otro sector que es el de Bellavista, por ejemplo, como quien va para Cristo Rey y todas esas zonas, súper poblado, densamente poblado, y no hay una posibilidad alternativa de transporte para estas personas que tienen que diariamente bajar a la ciudad, ir a la ciudad a trabajar, etcétera. Me parece que se va a quedar corto. En segundo lugar, hay otro problema muy grande en relación con el miocable, y es ese contrato que se hizo con la sociedad Hatzira Hatziba limitada, firma israelí, para la construcción, diseño de la terminal Calima. Esos dineros se han perdido y entonces está empantanado, es inaudito la administración Metro Cali. No, que es que el sistema penal acusatorio, como hay que llevar las pruebas, es decir, la culpa es del sistema penal acusatorio, el sistema oral en materia penal. No, el problema no radica en el sistema penal, sino en la administración municipal. Si bien esta no fue la que firmó el contrato, sino que recibió esto, tiene que dar alternativas de solución. ¿Cómo va a ser posible de que no se haya iniciado las acciones correspondientes penales, fiscales, disciplinarias, etcétera, contra los funcionarios de la anterior administración que embarcaron a la ciudad en ese contrato de manera irresponsable? Eso es lo primero que hay que hacer. En vez de estar pensando que allí lo que hubo fue una estafa y que el sistema penal acusatorio, me parece que hay que enfilar las baterías, porque así lo dice la ley. Eso no es de mi capricho, de mi cosecha, es que la ley, apliquemos la ley. En segundo lugar, mire, con lo de los cortes de agua, el asunto no es de que tengamos simplemente 7 ríos y no hay agua. El problema es cómo se ha manejado, con qué criterio se ha manejado las empresas públicas municipales de Cali. Claro, toda esta cantidad de años desde el 2000 que estuvo intervenida, pero de todas maneras aquí participaban de una o de otra manera en las decisiones la clase dirigente de la ciudad de Cali, en lo económico por lo menos. Entonces, el problema radica no en cuántos ríos, sino cómo y con qué criterios se está manejando la empresa. ¿Para qué? Poco le interesa a la empresa eso. Lo que le interesa es crear una serie de condiciones para finalmente llenarse de motivos y entregarle en eso de las alianzas público-privadas. Para allá vamos en Cali también,
la operación de acueducto y alcantarillado, lo del manejo de estas aguas, lo de energía, lo de telecomunicaciones, etcétera. En una palabra, esa ley 1508 del año anterior, de 2012, por la cual se permite las alianzas público-privadas, entregándole a los particulares el manejo, la operación, la disposición de bienes, de recursos públicos, para que ellos obtengan la recuperación de lo que han invertido, y lo que han invertido no es con dinero contante y sonante, sino en el caso de los servicios públicos sería con las tarifas que vamos pagando. Es decir, uno pregunta, ¿y por qué la administración, por qué los gobiernos, por qué el Estado no puede hacer eso? Claro, es una manera disimulada de privatizar el Estado. No, es claro, pero sutil y refinada, pero es privatización. Pero hay un problema y que a mí me parece... Años, a 30 años, es decir, supera los términos de prescripción de la ley colombiana. Claro. Mientras aquí se van bajando los términos de prescripción, a los particulares les vamos entregando durante más años los bienes, el manejo y la disposición de los bienes. No, despertemos. A mí me parece que de todas maneras el problema o la solución del problema pasa necesariamente por la participación de los ciudadanos. Nosotros en ese debate que se dio en el Consejo Municipal les dijimos pues a la corporación, a los concejales les dijimos, mire, hay que sacar este problema del mío y de la empresa de renovación urbana y los problemas del agua, hay que sacarlos del recinto del Consejo Municipal, porque necesitamos que las gentes se enteren del contenido y de la proyección de estos proyectos. Es que resulta que la gente en Cali no sabe qué es lo que está pasando. Claro. Todo se discute, todo se debate, pero en el recinto interno del Consejo Municipal o allá en la administración. Nosotros les propusimos, saquemos el debate público a los medios y vamos a hacer una serie de foros, porque es que, entre otras cosas, si la gente, por ejemplo, del Calvario, la van a desplazar de su lugar de residencia y de trabajo después de que ha vivido toda la vida allí, pues esa gente, hay que consultar con esa gente, porque no se puede seguir haciendo planes y proyectos de renovación urbana sobre la base de desplazar a los mismos caleños del lugar de su residencia y de trabajo. Entonces, pues esto es un problema que hay que discutirlo con la ciudad. Yo pienso que, por ejemplo, programas como estos permiten difundir, ¿no?, las ideas y permiten aclarar muchas cosas sobre el particular. Doctor Pablo y doctora Betty, nos quedan 4 minutos, pero yo quiero que cerremos haciendo alusión a un tema. Los últimos datos que han salido sobre consumo dicen que Cali es la ciudad con mayor consumo per cápita en centros comerciales de Colombia. En Colombia hay 151 centros comerciales y, paradójicamente, una ciudad que tiene la más alta tasa de desempleo, que tiene problemas de pobreza, problemas de exclusión, etcétera, etcétera, es la ciudad que tiene mayor nivel de consumo en centros comerciales. Yo les pido que me hagan una brevísima conexión entre el significado que tiene ese auge de centros comerciales, el consumo aparente que hay allí y todo este desorden administrativo y social que tenemos. Desafortunadamente, el consumo en los centros comerciales es un indicador para decir si se está se mantiene en estado de pobreza o se está superando los niveles de pobreza. Entonces, como aquí en la ciudad de Cali se dice que hay mucho consumo de la población en general en los centros comerciales, pues es un índice de que la ciudad está saliendo de los niveles de pobreza. No, lo que pasa es que hoy día los centros comerciales concentran toda la actividad comercial, es decir, todo lo que las personas tienen que comprar, el mercado, la papa, lo más elemental, la cebolla, se consigue en un centro comercial. Y centros comerciales hay no solamente en los estratos altos, hay en los estratos populares. Es decir, eso se volvió un gran negocio para los constructores, los urbanizadores, los ingenieros, los centros de construcción, hasta el punto de que los índices internacionales dicen que Colombia es el país donde más se construyen centros comerciales.
Entonces, esa es otra reflexión que se tiene que hacer ahora que estamos a puertas de un nuevo plan de ordenamiento territorial. Entonces, la gente va y compra lo más elemental, la pastilla, el medicamento, absolutamente todo a un centro comercial, porque allí están concentrando. Cada día esas tiendas, esos almacenes aislados de barrio, es la tendencia a ir desapareciendo. Bueno, entonces yo les propongo, porque el tiempo se nos está acabando, les propongo a ustedes dos que para el próximo programa hablemos de los centros comerciales y su incidencia en la economía vecinal. Es decir, en las tiendas, en las cacharrerías de barrio, cómo y de cara al POT que está en ciernes. ¿Qué debiéramos de tener en cuenta los caleños? Porque ya es que uno se encuentra que hay centros comerciales casi que en cada barrio, y hay algunos barrios donde hay 2 y 3 centros comerciales. Y van a construir más. Bueno, lo que sucede es que los centros comerciales pues han ido reemplazando paulatinamente las viejas tiendas de la esquina, los pequeños mercados. ¿Y cómo afecta eso la economía? Claro, lógico. Vecinal. Y entonces por ese camino, pues lógicamente que se va concentrando todo el proceso de comercialización de bienes y servicios a través de esos centros comerciales. Pero déjeme decirle algo. Muy breve, doctor. Y es que también hay que tener en cuenta que en esta ciudad se mueve toda una economía subterránea y que hay dineros provenientes de cualquier cantidad de cosas que se lavan, ¿no? Que pues sirven para también el lavado de activos, grandes almacenes que uno ve en esos centros comerciales en donde uno dice, bueno, ¿y cómo se sostienen? Yo tengo información, este canal tiene información de que hay un centro comercial en Cali muy importante donde hay muchas peluquerías, pero muchas es muchas, y ustedes lo saben. Y la batería. Pero el asunto es que las peluquerías donde va la gente bien, llegan a pagar 15, 20 mil, 50 mil pesos por su maquillaje y su arreglo, pero las mujeres que trabajan allí trabajan a destajo, les pagan, tienen que trabajar 12 horas para llevarse 20, 30 mil pesos, y la pregunta que uno hace es ¿quiénes están detrás de esos entables? Porque es que las peluquerías, esas peluquerías que se ven con nombres muy apetitosos y muy afrancesados, no son de las peluqueras que están allí. Tienen dueños invisibles. Sería muy bueno que averiguáramos, porque los caleños tenemos derecho a conocer la verdad. Recuerde, amable televidente, este programa es un aperitivo para invitarlo a usted a que se informe, a que piense y a que tome participación en las decisiones que afectan el interés colectivo de la ciudad, de la región y del país. Buenos días. Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.